Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy en Talent Pills quiero contaros una historia de superación. Una historia humana como pocas, donde la esperanza, la determinación, la suerte y, si me permitís, creo que el destino, ha permitido que nuestro invitado sea con mayúsculas. Creo que de la conversación todos sacaremos aprendizajes de vida, no sé si útiles en nuestro día a día, pero seguro que nos hará reflexionar. Este episodio va a ser más largo de 30 minutos, pero espero que os merezca la pena escucharlo. Y para presentároslo, dejadme que lea la primera página de su libro Viaje al País de los Blancos. Aquel hombre se quedó sentado, solo, en medio de las dunas del desierto. Llevábamos ya varios días caminando, fiándonos de un compañero que decía conocer el camino para escapar de las arenas eternas. No teníamos comida ni agua. La esperanza iba menguando día a día. No se veía nada ni a nadie alrededor. El viento soplaba, el aire quemaba al respirar. Aquel hombre, el hombre que se quedó sentado, ya no podía más. Sus fuerzas se habían agotado completamente. «Seguid sin mí», dijo. «Saca fuerzas», le pidieron algunos. «Aguanta, llegaremos pronto». «Seguid sin mí», repitió el hombre. «Seguid sin mí». Se quedó sentado, solo, en medio de las dunas del desierto. Los demás seguimos el camino lentamente. Lo vimos desaparecer poco a poco a nuestras espaldas. Lo imaginé agonizando durante varios días en el silencio, hasta exhalar un último suspiro, débil como el de un pájaro, y quedarse seco y rígido, como los otros cadáveres que habíamos ido encontrando. El desierto está lleno de cadáveres que salpican las dunas. A nosotros, unos mafiosos nos habían abandonado a traición en medio de la nada, sin ninguna explicación. Queríamos llegar al paraíso, a la tierra prometida. Éramos 46 personas, solo sobrevivimos 6. Ousmane Oumar nació en Ghana un martes en 1988. No sabe ni el mes ni el día, porque en su tribu eso no importa. Su madre falleció al nacer, y él, según su tradición, tendría que haber fallecido con su madre, pero su padre era chamán en la tribu y consiguió salvarlo. Tras una infancia donde las necesidades básicas como agua y alimentos eran un desafío diario, a los 13 años decidió salir de su país. Cruzó el desierto durante 21 días en condiciones realmente extremas. De 46 personas solo sobrevivieron 6. Se fue a vivir a Libia, bajo el régimen de Gaddafi, en condiciones realmente difíciles, donde los migrantes, especialmente los migrantes de color, eran frecuentemente objeto de maltrato. Llegó a España con solo 18 años, sin saber leer ni escribir y sin tener un euro en el bolsillo. Hoy, a los 35-36 años de vida, es licenciado en Marketing y Relaciones Públicas, máster en ESADE y fundador de NASCO Feeding Minds, una ONG dedicada a proporcionar acceso a la educación y a la información en Ghana, con el objetivo de evitar que otros jóvenes se enfrenten a los mismos peligros que él experimentó. Es premio Princesa Girona 2021 y actualmente alumno y profesor en el Executive MBA de IES. Ousmane, millones de gracias. Me apetecía mucho, como sabes, hablar contigo y que contaras tu historia. Que, como he dicho en la intro, me voy a saltar todas las reglas de Talent Pills para... Igual esto dura más de media hora, me da igual, pero creo que es una historia de humanidad pura y de supervivencia y de destino, creo. Me gustaría que empieces contándonos un poco lo que recuerdas de tu infancia, lo que era tu infancia en Ghana y cómo fue esos comienzos iniciales y algo que creo que ha sido importante, que ha sido valores familiares, ¿no? Que ha sido algo importante a lo largo de tu vida, ¿no? Bueno, pues Luis, yo creo que primero de todo agradecerte a ti por darme la oportunidad, porque creo que es fundamental reconocer que gracias a muchísimas personas que me dieron una mano, pues hoy puedo estar aquí, y gracias a eso pues tú y yo conocimos en un entorno realmente privilegiada y con el que me siento profundamente agradecido y orgulloso, y gracias a ti pues podemos compartir este rato con todas las personas que nos escuchan. Agradecido yo, la verdad. Yo nací en una aldea muy pequeña en un país llamado Ghana. Nunca ganamos nada, pero bueno, si casualidad es la vida, ¿no? El país se llama Ghana, pero claro, antes de su colonización, o durante la colonización se llamaba Costa de Oro, porque se encuentra mucho oro, etc., ¿no?
Y dentro de Ghana, pues es un país que tiene 32 millones de habitantes. Yo nací en un pueblo menos de 100 habitantes, muy pequeña, con lo cual mi infancia es como si fuera siglo XVI o siglo XV. Vivimos básicamente de la tierra, la agricultura y la ramadería. Yo comía carne si cazaba un animal en la selva o pescaba en el río con mis hermanos, mis padres, etcétera, etcétera. O sea, vivíamos como si fuera siglo XVI. ¿Había agricultura? Era agricultura y caza, ¿no? ¿Hay poco comercio? Vivíamos básicamente de la tierra. Vale. Literalmente. Y hoy me cuesta creer que en aquella situación iba a la selva sin zapatos y básicamente no me pasaba nada. Sí. Y hoy parece que sin zapatos uno no puede caminar ni a la playa, ¿no? Sí. Mi realidad era muy distinta, pero para mí, como que no tenía acceso a otra fuente de información, para mí el mundo acababa en las fronteras de mi aldea. No obstante, tuve la gran suerte de que al nacer me tenían que haber matado porque mi madre murió durante el parto. Y según la tribu, pues una de las costumbres es que durante el parto el bebé, el espíritu del bebé y la de la madre normalmente luchan a ver cuál sobrevive. Por lo tanto, si la madre muere es porque el bebé lleva consigo un espíritu demasiado poderoso. Con lo cual, si un bebé con un espíritu tan poderoso ha sido capaz de matar a su madre biológica sin piedad, ¿quién quiere vivir con este bebé? Ya. Automáticamente también te tienen que sacrificar. Wow. Tuve la suerte que me tocó mucho más que Euromillón, el derecho a la vida, porque mi padre biológico era el chamán y me pude proteger. ¿Y cómo consiguió protegerte? Porque no debía ser fácil para el chamán decir, voy a ir en contra de las costumbres espirituales de la tribu. Seguro que no fue absolutamente fácil para él, pero sí que es verdad que no es lo mismo tomar decisiones sobre una persona cuando te toca a ti, muchas veces es distinto. Claro. Y cuéntanos, porque te he escuchado alguna entrevista ahí que dices que sí que hay valores, a pesar de que tu madre falleció tristemente, que ha habido valores familiares que te han acompañado a lo largo de tu viaje vital, ¿no? Sinceramente, de hecho, hasta los 13 años que decidí marchar de la aldea, del pueblo, del país como tal, no sabía que mi madre no era mi madre. Ah. De hecho, en el tribu es como un tabú. Así que en ningún momento supe que mi madre era mi tía, porque la hermana de mi madre se casó con mi padre para cuidarme a mí. Y hasta los 13 años que me marché de la aldea con 9, y a los 13 decidí marchar fuera de Ghana, del país entero. Así que volví a la aldea para despedirme a mi padre, pero cuando llegué, antes de decirle cualquier cosa, me ofreció que estaba pensando en pedir la mano a una niña para que me casara cuando tocara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, decirle que me quería marchar, pues eso implicaba negar lo que él me estaba ofreciendo, cosa que era impensable que tú negaras la palabra de su padre. Claro. Y así que finalmente no le dije lo que tenía pensado. Claro. Y cuéntanos, porque además una cosa que cuentas en tu libro y que has contado muchas veces es que lo importante es que naciste un martes. No se sabe ni el día del mes ni el mes. Era un martes y un año, ¿no? Exacto, es que en la cultura ghanesa lo más gracioso es que, claro, para nosotros lo importante es el día de la semana, da igual los años que uno tenga, ¿no? Y el ejemplo más claro es que hubo un secretario general de Naciones Unidas que se llamaba Kofi Annan. Sí. Kofi Annan era ganés. Sí. Y Kofi quiere decir nacido en viernes, ¿no? Es el ejemplo clarísimo de que para la cultura ghanesa pues lo importa igual los años que uno tenga, sino que lo importante... Porque el nombre viene muy definido por el día que has nacido. Exactamente. Tendrás un sobrenombre sí. De una manera u otro, depende del día que naces. Con lo cual tú no tienes ni idea exactamente la edad que tienes. Aproximadamente sé que tengo unos 35 o 36 años. Puede ser uno, o sea que hay un margen de error que no... Y te has definido, hablando con tu familia, no has dicho, bueno, debía ser verano... Tuve la gran suerte de que una vez aquí, pues en la familia catalana que me acogió después, al querer legalizarme, pues claro, había que fijar una fecha. Y un familiar del tribu, que era el único culto de la familia, era policía, pues tuvo que buscar la fórmula de encontrar esta fecha, ¿no? Y aproximadamente a volver en la aldea y preguntando, pues descubriendo que, bueno, pues aquel año
que llovió tanto, que se inundó todo el pueblo por queques, por esto. Era justo después de Navidades, la segunda luna, porque la gente no cuenta por las lunas. Sí. Y lo que sabíamos seguro es que era martes, con lo cual acabamos que fue 18 de febrero. O sea, pues felicidades hace poco. Hace muy poco, sí. De hecho, justo el día 5 de marzo lo celebraremos en la antigua fábrica de Barcelona para poder, como un evento solidario, para recoger fondos para la ONG. Qué bonito, qué bonito. Pues y cuentas también que decidiste un día viendo un avión que querías volar al país de los blancos, como lo definías, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que entendías que era el país de los blancos, entendiendo que habías vivido solamente en la aldea? ¿Y qué es lo que te inspiró a decir, quiero ir un poco más allá? Es cierto que en mi aldea jamás había dormido sin haber comido, y yo creo que eso es un concepto bastante interesante y que la gente tiene que reconocer que, al menos la parte de África que yo vengo, la África es muy grande, la parte de África que yo vengo jamás había dormido sin haber comido. Si no es mango, es papaya, si no es papaya, es otro tipo de fruta que comíamos. Siempre, el APAT del día nunca me faltaba, pero sí que es cierto que no había ninguna fuente de información, aparte de lo que nos llegan de mayores a los pequeños, ¿no? Así que no llegaban los Reyes Magos tampoco, así que había que fabricar mis propios juguetes para jugar, ¿no? Y lo hacía para mí, para mis amigos y hermanos, ¿no? Y todo ocurrió mientras jugábamos. Vimos un avión volando y no podía entender por qué era capaz de aguantarse este pájaro metálico, tal como lo llamábamos en mi tribu. La palabra avión no existe como tal, decimos pájaro metálico, porque era capaz de aguantarse. En cambio mi coche que había fabricado no era capaz de mover ni un único centímetro, ¿no? Y aún me acuerdo lanzar una piedra al cielo y me cayó encima de la cabeza. Y no podía entender nada, ¿no? Y me dijeron que aquello aparato pues lo habían fabricado los blancos, y dentro de aquello pueden ir solo hombres blancos, ¿no? Y pensé, ¿y entonces quiénes son esos blancos? Porque eran capaces de hacer todo aquello y yo no. Y si es verdad que dentro de este aparato, este pájaro metálico, van personas, eso quiere decir que pueden ver mucho más allá. Sí. Eso automáticamente me estaba reconociendo de que el mundo no acaba en las fronteras de mi aldea tal como había pensado. ¿Qué hay más allá? Esta curiosidad es la que me llevó a salir. ¿Y cómo fue ese proceso de decir, bueno, me voy, es una aventura difícil, bueno, luego lo hablamos, dura, pero no sé si anticipabas que iba a ser tan difícil, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, desde ves ese pájaro metálico, decides quiero explorar el mundo, a tomar la decisión, me voy? Es que no fue tan fácil. Sí que es verdad que también ser un niño aquel entonces, en aquella realidad, no tienes, o sea, prácticamente no existes, eres una herramienta para ayudar a la familia, con lo cual tus decisiones, tus sentimientos no tienen ningún valor. Pero también, por otro lado, estamos hablando de una comunidad, de una sociedad que es muy de comunidad, se convive muchísimo, se ayuda unos a otros, se apoya muchísimo, con lo cual es muy difícil dejar marchar un niño con tan temprana edad. Claro. Cosa que me hace pensar que mi padre me dejó marchar tan pronto porque él, de alguna forma, pensaba que en el caso que no pudiera protegerme más, al menos no muera porque él no me ha podido proteger, que sino que marchara fuera del pueblo, por lo que si me pasa cualquier cosa, al menos no será porque él no me haya podido proteger, ¿no? Creo que nunca sabré la verdad absoluta, porque él murió antes que le pudiera hacer esta pregunta. ¿Ah, sí? Pero me dejó marchar con 9 años, sí. O sea, ¿nunca llegaste a volver a ver a tu padre desde que te fuiste? A los 13 años fue la última vez que le vi, y le dije que quería marchar fuera de casa, quería marchar fuera del país, y me dijo que antes de ello, que le dije que quería marchar, estaba pensando en marchar, pero no tenía nada planeado. Pero claro, es un hombre muy sabio y se dio cuenta de que si sería capaz de variabilizarle aquello, tenía todo pensado. Así que me dijo que antes de marchar tenía que saber algo, y me contó que mi madre no era mi madre, que era mi tía, o sea que no lo sabía hasta entonces. Wow. ¿Tu tía sigue viviendo? Murió en 2015. Por lo menos llegó a ver que estabas aquí. Sí, es que llegaron 2000. Yo llegué aquí en 2005. Finalmente salí de Ghana en 2000, o sea, después 5 años para llegar aquí. En 2008 murió mi padre y yo estaba aquí. Y 2012 volví a Ghana antes que mi madre mi sí, tía falleciera. Sí, qué bien. Oye, cuéntanos un poco esas experiencias del desierto. Porque empezaste... porque entiendo que no... Cuando decides que te vas,
buscas cómo y había una organización que decía que te llevaba al otro lado. ¿Cómo funcionaba? Bueno, lo cierto es que desde que tuve la curiosidad, las ganas de ir, de alguna forma yo digo que el mundo iba creciendo a medida que cuando avanzaba cada vez el mundo hacía más grande conmigo, ¿no? Sí. Y a los 9 años me marché de la aldea y me fui a una ciudad a aprender chapistería y soldadura, ¿no? De cosas que aún tengo grabado en doctorados y grabados, ¿no? Y claro, a los 9 me fui a la ciudad cercana a aprender chapistería, ¿no? Techiman. Y claro, cuando llegué a Techiman vi que había, digamos, carreteras asfaltadas, electricidad, había luz eléctrica, coches. Claro, y a mí me fascinaba todas esas maquinarias, ¿no? ¿Quién lo hacía y cómo lo hacía y por qué yo no era capaz de hacerlo? Y claro, desde Techiman pues acabé escapando del taller que fui a aprender porque descubrí que pasé muchísimo hambre, descubrí lo que era hambre en la ciudad. Pero claro, la curiosidad pesaba mucho más que el hambre que pasaba. Así que en vez de volver a la aldea, porque allí seguro que comía, me fui a la capital del país, ¿no? Y desde allí vi cómo llegaban los barcos, el cargado de camiones, televisiones, máquinas de segunda mano, etcétera, ¿no? Y todo aquello decían que era de los blancos, que lo que no querían los blancos, ¿no? Así que cada vez me hacía la ilusión, las ganas, esta curiosidad de poder llegar a conocer el hombre blanco y descubrir por qué eran todas aquellas cosas, no hacía más que incrementar. Pero no tenía manera de hacerlo. Entonces me recomendaron que había la opción de ir hacia Libia, y a Libia podría trabajar como un niño que era tan bueno soldando camiones y barcos, maquinaria, y que tendría un trabajo hasta que me pagarían un sueldo a final del mes. Claro, a mí eso se me iluminó la cara, porque hasta entonces solo trabajaba a cambio de un plato de arroz y un gracias. Y 4 propinas y poca cosa más. Así que claro, tener un sueldo trabajando lo que hacía era como wow, no me lo podía creer. Así que mi intención era irme hacia Libia a trabajar para ganar dinero para poder dar el salto al paraíso, Vale. que es Europa. Pero claro, lo que no era consciente es que desde Ghana a Libia Había que cruzar el desierto. había que cruzar uno de los peores desiertos del mundo, Claro. que es el desierto de Sahara. Sí. Y el peor del caso es que cuando llegas a Agadez, unos traficantes nos dicen: con 3 días vais a cruzar con esos pickups. Y claro, yo pienso, 3 días pues aguanto. Pero lo cierto es que no hay camino. Nos llevaron 6 horas más o menos en coche, nos empaquetaron como si fuera latas de sardinas. 17 personas por cada pickup de estas. El peor del caso es que en 5 o 6 horas paran y dicen: tenéis que bajar todos porque tenemos que ir a rellenar los depósitos de gasolina. Jamás vuelven. Y el día siguiente se levantó un chico y dijo: yo conozco el camino y me voy. Esos ladrones nos han abandonado. Claro, te sientes como, ostras, ¿qué hago? No tenías ni idea lo largo que era el camino. Ni absoluto. Nos habían dicho que en 3 días llegaríamos en Libia. Claro. Al final, ¿qué haces? Te levantas, empiezas a seguir el que dice que conoce el camino. Cuando él se dio cuenta que estamos todos siguiendo, le dijo: no. A mí no me siguen gratis. Si me quieres seguir, me tienes que dar dinero. Se aprovechó de sus conocimientos para vaciarnos todas las monedas que nos quedaban. Cada 2 o 3 días paraba y pedía más dinero, si no continuaba, o si no le podíamos seguir. Y eso fueron los primeros días, porque luego fueron 21 días. Y en 21 días de 46 llegasteis 6. Sinceramente, eso fue una de las peores etapas del viaje, porque hay una frase que siempre lo acabo repitiendo sin querer, porque es que Jesús, Luis, es que es la verdad, es que la realidad supera la ficción. Ya. La verdad supera la ficción, se lo puedo asegurar. Hemos visto películas, el hombre tiene mucha imaginación, pero con lo poco que he vivido te puedo asegurar que la realidad supera la ficción. ¿Cómo sacabas fuerzas en los momentos oscuros, donde veías que a compañeros tuyos se quedaban a mitad de camino? Eso, sinceramente, me cuesta sacar las palabras para describir etapas tan crueles en este viaje, como por ejemplo, después de 19 días caminando día y noche, con solo 5 litros de agua. Yo tenía 13 años, era el más pequeño del grupo, éramos 46.
hombres más fuertes. Al principio te apoyaban, después el último galleta que te quedaba, uno te cogía, te giraba la mano, te lo quitaba, otros miraba y lo compartía contigo. Te descubrí la maldad del ser, pero también vi bondad. Sí. ¿Qué ejemplos de bondad? ¿En qué momentos oscuros había bondad? Porque entiendo que es donde sale la esencia de las personas, ¿no? Es triste y a veces me cuesta, pero sí que creo que en el momento cuando estamos en un sofá con el dedo tocando botones, tomamos decisiones distintas. Claro. Aquel entonces, aquel infierno, las decisiones eran otras. Sobre todo cuando me di cuenta que estamos embarcados en un camino sin salida y que acabaremos igual que los cuerpos sin vida que habíamos ido encontrando. Porque claro, nosotros pensábamos que éramos los elegidos, que llegaríamos vivos. Pero a medida que íbamos avanzando íbamos encontrando cuerpos sin vida. De hecho, al principio les enterrábamos, cogíamos sus pasaportes, algunos que tenían su pertenencia. Llega el momento que cuando ves un cuerpo sin vida solo piensas si sus zapatos te pueden servir. O una de las peores cosas que aún me acuerdo es a los 19 días empezaron a morir gente del grupo, claro. Y dimos cuenta que el que iba de guía, de alguna forma, quizás nos equivocamos, pero él forma parte de la mafia, los que nos han abandonado, porque qué casualidad. Conocía el camino, nos pidió dinero para llevarnos. Qué raro. Era el único que tenía rasgos de ser del norte de África. Todo el resto éramos de la África tropical. Qué casualidad. Y dicho eso, ¿dónde encontrabas esa luz de esperanza? O sea, porque no sabías cuánto tiempo te quedaba, no tenías agua, veías que cada vez erais menos. Como dices tú, gente más fuerte que tú también caía en el camino. ¿Dónde encontrabas, cómo sacabas las fuerzas para seguir? Solo quería vivir, Luis. Solo quería vivir. Tenía claro que con todo el suspiro, el esfuerzo que me quedaba, solo podía dar un paso más. Y si son dos pasos. Pero siempre un impulso más. Pero sobre todo, la única esfuerzo, la única fuente de energía, de ilusión, era aferrarme a la vida. Se escribe mucho sobre personas que pasan por situaciones de supervivencia extrema, ¿no? Y se habla de 3 elementos: de disciplina, de esperanza o fe y de suerte, ¿no? Elementos de suerte. Mucha suerte, sí. ¿Qué crees que había? ¿Tú que lo has pasado? Hay mucha suerte. Es que de hecho me acuerdo que el 19 días Musa, que era mi mejor amigo con quien iba siempre con él, yo le dije que no quería ver los cuerpos sin vida porque esto me desanimaba mucho. Claro. Así que yo iba detrás, siempre él estaba delante. Cuando se encontraba cuerpos y me decía, me besaba. Entonces yo intentaba desviarme para pasar detrás de algunas dunas porque aquel me desmontaba. Al principio al menos, pues, mira tú, tienes ilusiones y que tal, pero llega un momento que me veía a mí mismo. Así que cuando Musa me avisó, pasé detrás de una duna, me encontré un cuerpo sin vida, ¿no? Una persona con tejanos, una camisa blanca. En fin, me asusté un montón, pero algo me dijo, oye, cógete de este cantimplora que esta persona, ese cuerpo sin vida tiene delante, comprueba qué hay. No tengo la más mínima idea de lo que había, pero había un poco de líquido. Me da igual lo que era. Lo más probable es que es pis, pero había líquido. Así que gracias a este pequeño líquido, cuando el guía le intentaron matar y se escapó, pues uno desmayaba por aquí, otro por allá, y yo dije al Musa que yo no quería ver la gente muriendo delante mío, yo quería seguir hasta donde mi esfuerzo me acompañaría. Como que Musa sabía que yo tenía un poco de líquido, claro. Y así yo, 2 chicos, Shenoni y otro compañero, se miraron hicieron pis en su cantimplora y cogieron energía, nos siguieron. Y 2 más, los 6 personas que tuvimos el coraje de seguir, 3 días más tarde de esto, llegamos finalmente al exilio. Entonces yo creo que es suerte, tú lo has dicho, disciplina. Bueno, hay muchos sabios, yo no soy un filósofo ni mucho menos, pero y seguro que van a estudiar mucho sobre ello, ¿no? Pero yo creo que sí, la esperanza de pensar que detrás de este siguiente paso algo mejor pueda pasar.
nunca perdí la esperanza. O sea que hay una componente fuerte de esperanza detrás, un poco de fe, ¿no? ¿Eras religioso o tenías creencias espirituales o no? Yo tuve la gran suerte que en la casa donde nací, mi padre era chamán, Sí. mi madre musulmana, mis tíos, mis primos eran cristianos. Vivíamos todos en la misma casa, compartíamos el mismo plato. Así que, en mi opinión, o hasta entonces pensaba que solo había un Dios. Claro. Y sí que es cierto que tenía una capacidad de visualizar quizá un poco más grande que los otros. Y yo veía veía mi vida después de esto. Era capaz de imaginar helicópteros, jamás había visto un helicóptero, pero pájaros gigantes que de alguna forma me tiraban una cuerda, como bomberos rescatándome, Sí. ¿no? Y me aferraba en esas imágenes de esperanza de sobrevivir, ¿no? Y quizá eso es lo que me apoyó. Llegáis a Libia. Libia, una época muy difícil, contabas, la época de Gaddafi, Lo de ACC. donde pues había cierta persecución a gente De color, de sí, color. sí, sí. ¿Cómo fue tu llegada, de lo que te habían prometido que ibas a ganar un salario como chapista? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación y de llegada a Libia? Uf, Luis, Fue una Libia, me imagino, pero bueno, lo primero llegas a una zona... una aldea de nada, se llama Isir, de hecho aparece en Google Maps, pero con una casa nada más, eran granjas, masras. En Aparecemos esa zona. YouTube pondré un vídeo o no, por lo menos un mapa donde lo que has hecho para que se vea, ¿no? Y se visualice. Llegué a una aldea, se llama Isir, y cuando de hecho yo no llegué, los 5 compañeros que llegaron, viendo que yo estaba ya a las puertas, pues me vinieron a buscar, yo me desmayé, así que vi las primeras cabañas, pero desperté debajo de una fuente con agua encima mía, es decir, que no fui capaz de llegar con mis propios esfuerzos a Libia, sino me usé con otros compañeros que me salvaron la vida, ¿no? Desde Isir, claro, cuando me desperté vi que las mujeres les tenían miedo, se escapaban, solo los niños que nos acercaron. Y también descubrí que a esos niños que nos acercaron, para darnos botellas de agua fría, nos pedían dinero. Y eso me desmontó bastante, porque yo no sabía que el dinero valía tanto, ¿no? Claro. Hasta aquel entonces. Sí que es consciente que el dinero es muy importante, etcétera, pero cuando una persona está, y llegamos a la situación, las condiciones que llegamos, y que niños son inocentes, se supone, y que para salvarnos la vida, una botella de agua, nos pedían dinero. Luis, Pero no tenéis dinero. no, ¿dónde? Claro. Fue cuando me di cuenta que en esta vida nada es gratis. Ya, Estoy muriendo. Es que no es que estoy muriendo, es que de verdad. tuve que cambiar la carretera vacía con una cadena a cambio de una botella de agua. Ya. Y Y eso te salvó la vida de nuevo. Eso me salvó la vida. Esto desde ese entonces, claro, poco a poco íbamos avanzando, trabajábamos un poco, pagábamos el taxi hasta el pueblo siguiente y otros osos pues caminábamos para llegar. De hecho, en Libia descubrí que era negro. Yo no sabía que era negro, porque en Ghana todo el mundo es negro. Claro. Todo el mundo somos walas, gonjas, baglas, Sí, sí. éramos todos igual. Cuando me empecé a sangrar en el camino desde Gat hasta Awinet y nos desviamos para ir a pedir ayuda a una pequeña clínica y el médico dijo que no podía tocar la sangre de un negro porque tocar la sangre de un negro es como tocar la sangre de un perro. Y claro, en el mundo árabe el perro es un animal más impuro de la vida. Así que y fue cuando me di cuenta que era negro y las consecuencias de serlo. Joder. Qué duro. Y ahí estuviste cierto tiempo. Hago un poco de fast forward porque voy para adelante un poco. Llegar a España en sí mismo también fue un viaje difícil. 2 veces la patera. Primero se naufraga, se mueren todos los compañeros. Musa, mi mejor amigo, se muere en el primer intento. Oh. El segundo intento, vuelvamos otra vez 2 pateras en el medio del mar, también se hunde. Y tú no vas en el primer intento. Tuve la gran es que mi vida está llena de suertes. Es que he vuelto a nacer no sé cuántas veces. Ya. Pero muchas veces. Y de verdad, creo que soy uno de los hombres más afortunados en el planeta. Lo creo de verdad. Yo lo que creo es que tienes una estrella. No sé que estés afortunado, es que tienes una misión que cumplir, tienes una responsabilidad. Porque has tenido tantas
Claramente tienes algo que hacer en el mundo. O sea que Yo creo que todos hay un tenemos algo destino. que aportar. Sí, pero tú tienes un destino, que es verdad que lo que has vivido tú no lo ha vivido mucha gente, ¿no? No lo he vivido yo, no, desde luego nadie que yo conozca. Pero efectivamente, dos pateras. La primera, tú no vas porque decides no ir con tu amigo de siempre. Musa, cada uno sube una patera distinta, ¿no? Y el primer intento, la suya, no tuve tanta suerte, se hunde y él muere junto a más de 180 personas más. El peor fue volver a la misma costa, ver escaparme en aquella playa mientras se flotaban cuerpos y pisando otros, para poder ir a esconder antes que se aclarece el día. Porque durante el día se van a pasar la policía, van a ver los cadáveres y no Claro. van a venir a buscar el resto. Corriendo para ir a esconder. Un mes más tarde, volver a la misma playa, volver a intentarlo. Pero sabiendo lo que había pasado, ¿cómo tienes el coraje de intentarlo de nuevo? Sabiendo lo que había pasado, que era... Todo aquel viaje, para nosotros, el fracaso era una oportunidad para volver a intentarlo. Qué barbaridad. La probabilidad de sobrevivir prácticamente no existía. Era nula. ¿Y qué te imaginabas que era el país de los blancos? Eso, ¿por qué pensabais que era el paraíso? Esa determinación que había detrás de, oye, las probabilidades de supervivencia son tan bajas, pero me da igual porque yo quiero intentarlo. ¿Qué expectativas había de lo que era el país, el paraíso, como dices tú? Es que yo creo que es lo mismo que tenemos en la sociedad actual. ¿Por qué la gente hace tantas cosas distintas? Se matan, incluso pensando que van a ir a un paraíso, un Dios que les va a salvar, que les va a querer, ¿no? O sea, se ha cometido muchísimos delitos a costa de que hay un Dios que nos tiene la verdad, Sí. y que eso nos va a salvar, que es el paraíso. Sí. Prácticamente era la misma, más o menos, la comparación. Pero sí que es cierto, es que hay otro componente fundamental que no se hemos tenido en cuenta en este sentido. Es que estamos hablando de un camino unidireccional. Llegas vivo o muerto. Una vez iniciado no hay vuelta atrás. Porque hay un negocio bestial. La migración es un negocio bestial. Sí, me contabas que antes de empezar la entrevista, ¿no? Que tú has tenido 10 nombres diferentes. Exactamente, desde que llegué a la ciudad de Wargla, que nos arrestaron la policía, se supone que son los que controlan para que no lleguen la migración ilegal, porque Europa no quiere asumir la responsabilidad, porque es claro, somos fundadores de los derechos humanos. Sí. Nuestra frontera no puede permitir que esto pase, con lo cual externalizamos la frontera a los países del norte. Sí. Pero quien paga la fiesta Es Europa. Pero quien hace el trabajo sucio, que lo hagan los... Sí, sí. Y a esta gente tontos no son. Saben perfectamente que si dejamos de venir, ya no hay miedo. Por tanto, ¿por qué tienen que inyectar estos millones a los países estos del norte? No hay ningún motivo. Con lo cual, hay que mantener el fuego que mande constantemente, hay que mantener el miedo a Europa. Porque si no, se cortan el grifo. Y lo que decías, y que cobran por persona. Con lo cual tú, como tenías, cada vez que tenías un nombre diferente, ellos cobraban. Cobraban por mantenerme en las cárceles y luego, sobre todo, lo peor. Se supone que me enviarán de vuelta a mi país con avión. Y este billete de avión lo pagáis vosotros. Es decir, de alguna forma, resumiendo mucho, pagasteis con vuestros impuestos 10 veces mi billete de avión que jamás llegó. Qué horror. Llegas a España. Consigues llegar a España. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, llegas, como dices tú, casi analfabeto. ¿Cómo fue tu proceso de llegada? Y tu vida cambia radicalmente a partir de ahí, ¿no? Sí, vuelvo a nacer otra vez. Sí. De alguna forma a veces me siento como un gato, ¿no? Que tiene muchas vidas. Después del segundo intento de la patera, logro, después casi prácticamente sin gasolina, tuve la gran suerte que el viento, las olas, nos llevó a la isla de Fuerteventura. Sí. Por fin logré llegar a la tierra prometida. Acabé en la cárcel en el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, 1 mes y medio. Me tocó la gran lotería de nuevo, me dijeron que era menor y que tenía derecho a residir en España porque la ley internacional me aparaba. Me mandaron a Málaga, de Málaga a Barcelona por Barça. Simplemente cuando me preguntaron qué ciudad, qué parte de España quería residir, lo único que sabía era Barça, no tenía nada más. Sabía Spain y Barca. De hecho, la sede catalana no existe, pronunciamos Barca, ¿no? Al final la policía se rieron y entendieron que quería decir Barcelona. Y yo, sí es.
Llegué el 24 de febrero de 2005 en la ciudad de Barcelona con un hermano delante y otro detrás. Sin catalán, ni castellano, ni leer, escribir, nada. Solo tenía un documento que ponía que era menor y que había estado en manos de la policía, que era consciente la policía de mi existencia. Sí. Pero claro, para mí era un documento blanco. Sí. Pero a mí no servía para nada aquel documento. Y ponían que había que buscar la dirección de la Cruz Roja de Barcelona. Claro, ¿qué es una calle? Es un pájaro, es una serpiente, que es una calle. Así que nunca llegaba a ningún lado. Acababa mendigando por la calle, se acababa durmiendo en la calle. Pero después de un mes y medio mendigando por la calle tuve la gran suerte de que un ángel de la guarda apareció en mi vida. Un día por la mañana en la calle Navas de Tolosa, me desperté por la mañana, algo me dijo: levántate y habla con esta mujer. Empecé a perseguir a una señora que fue en la vida había ido. Ella vive a media hora de Barcelona, o sea, no vive en Barcelona ciudad. Es la primera vez que en su vida que había ido por aquella calle, por casualidad de la vida. Le fui a parar a preguntarle, cuando le empecé a perseguir, ella paró, giró, me cogió la mano y nos apartamos y me preguntaba. Yo, claro, yo hablaba solo inglés, wala, árabe, gonja, hausa, pero no tenía ni idea de catalán y castellano, ¿no? Así que no nos entendimos. Sacó su móvil y llamó a su marido porque quería entender por qué quería contarle. Y el marido sí que hablaba inglés, ¿no? Y gracias a eso pude comunicarme con ella. Pero sí que es verdad que aquel día aprendí una gran lección de que cuando dos personas quieren se entienden. Es que no quieres entenderla. ¿Y de esa conversación qué pasó? Pues gracias a eso, de un día por el otro, pasé de vivir en la calle a una casa. Porque ella te acogió en su casa. Ella me acogió en su casa, Luis. Esta es Montse. Montse, mi madre. Que es tu tercera madre. Es mi tercera madre, tú lo has dicho. Sí, mi tercera madre. Sí. Luis, pero imagínate, de un día a otro estaba en la calle, comiendo la basura. Los chicos cuando salían de fiesta le tiraban la cerveza por encima. Solo quiero dormir. No te he hecho nada. Solo para vacilar, las chicas de al lado se tiran la cerveza y te ríen de ti. No he hecho nada. De un día a otro estabas en una casa con calefacción, con comida. Comida caliente, un plato caliente, algo tan básico. Personas que querían entenderte. ¿Qué edad tenías? El amor. ¿Qué edad tenías? 17 años. 17 años. Me mete en la cama como si fuera un niño de 5 años. Me da un beso, apaga la luz y sale. Fue la peor noche de mi vida. La peor y la mejor. Te lo prometo, Luis. No fui capaz de cerrar los ojos ni un único minuto. ¿Por qué? Pasé toda la noche llorando. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué he hecho mal para merecer tanta tortura? He matado. ¿Por qué Musa no llegó? ¿Por qué Zapachino no? ¿Por qué Lanzamilo murió? ¿Por qué yo? Si todo estaba predestinado, que esta familia estaban aquí esperándome, ¿qué necesidad había de sufrir tanto? Ya. No pueden ir a África de safari, lo que sea, y que nos conozcamos. ¿Qué he hecho mal? Ya. Pero un profundo agradecimiento a la vez, ¿o no? ¿Tuviste en ese momento había sensación de agradecimiento o todavía no? Luis, pasé toda la noche llorando hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Eso. Cuando llegué a esta conclusión, entonces entendí que no había llegado por ser el más fuerte del grupo. Había llegado para cumplir mi propósito de vida, que es ser la voz de todos aquellos que no llegaron con vida, los que siguen muriendo. Y en segundo lugar, trabajar en el origen del problema. Sí. Para evitar que otros niños sufran lo que yo he sufrido, al menos dentro de mis posibilidades. No voy a cambiar el mundo, pero el pedacito que me toca, algo puedo hacer. Sin duda, y lo estás haciendo. Vamos ahí, porque desde que te acoge Montse o la familia, en 4 años pasas de ser casi analfabeto a tener grado escolar, haces una carrera en marketing y relaciones públicas. Haces un máster en ESADE en gestión de ONGs. Sí. ¿Y cómo es ese proceso de la determinación? Porque, claro, determinación nadie te quita que la tenías, curiosidad nadie te quita que la tenías, y disciplina nadie te quita que la tenías, pero hiciste en muy poco tiempo lo que no todos tardamos 20 años. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Luis, yo creo que damos por hecho demasiadas cosas a veces. Y no está mal, porque si no estaríamos dando gracias cada instante, cada segundo, ¿no? Sí. Y no viviríamos.
Pero también es verdad que el hecho de llegar aquí con 18 años analfabeto y ver, nunca había tenido el derecho a la oportunidad, a la educación, y aquí tener el derecho a la educación, me pareció el mejor regalo que existe. Me di cuenta que los blancos no son médicos por ser blancos, tampoco son pilotos de avión por ser blancos, sino había algo llamado educación. Si yo quería ser blanco había que estudiar. Y claro, para mí la universidad era una caja de sabiduría. Aún me acuerdo que cuando aprendí a multiplicar y me dice mañana aprendes a dividir, no podía dormir la noche. De hecho, para estudiar, como que trabajaba por la mañana en el taller de bicicletas, ponía un cubo, hielo, ponía hielo en el cubo, sacaba las zapatos y ponía los pies debajo de la mesa. De manera que podía estar toda la noche estudiando sin dormir. Porque durante el día tenía que ir a trabajar en las bicicletas por la mañana y por la tarde en las clases. Solo tenía la noche para estudiar. Sí. Mientras tanto, mis compañeros, ¿qué hacían con los cubos? Pues cubatas. Ya. Y tenías la determinación ya que querías, cuando este para qué que dices tú, empiezas a entender, creo que puedo tener una voz para ayudar desde el origen. ¿Es el origen de Feeding Minds? ¿Cómo llegas a la conclusión de que para ayudar tengo que hacerlo de esta manera? Es que entendí, primero pregunté, esta primera noche de la casa, Monse, pregunté, vale. Y yo me hice todas las preguntas que podía, tenía toda la noche. Sí. Y hasta el día siguiente llegué a la conclusión de que, oye, ¿por qué Musa venía? ¿Por qué esa pasión salió de su casa? Todos había compartido 1000 conversaciones con ellos, y todos buscamos exactamente lo mismo. Falta de formación. Sí. Información, sí. Pero sobre todo una oportunidad de vida. Sí. Una oportunidad. Sí. Sí, esperanza, ¿no? Un poco esperanza de mejorar su vida. Sí. Así que si yo había logrado llegar sin ser el más fuerte del grupo, sino había llegado para cumplir un propósito que era dar voz a los que no han llegado y evitar que otros no vengan, había que trabajar en esas 3 cosas: formación, información y oportunidad en su casa. Sí, sin duda. Pero para poder hacer eso, primero me tengo que alimentar mi mente para poder alimentar el resto, la mente de los demás. Pero claro, esto no es un día para otro. No. Pero en este proceso aprendí que es muy fácil acusar al presidente y al ministro de Educación, sino que yo puedo ser el ministro de Educación de mi comunidad. Yo soy el presidente de mis Naciones Unidas. No voy a cambiar el montón, pero el trocito que me toca algo puedo hacer. Asumiendo esta responsabilidad, entendí que la cooperación internacional ha hecho maravillas en África. Ha ayudado lo que no está escrito. Pero según el libro Dead Aid de Dambisa Moyo, sabemos que hoy África es más pobre que hace 50 años, a pesar de haber destinado $2,7 trillones en ayuda humanitaria. Porque se ha focalizado en alimentar estómagos. No aquí, no la cabeza. Y yo solo propongo, con NASCO Feeding Minds, por favor, cambiamos la estrategia. Alimentemos mentes. Yeah. Esta gente van a liderar el cambio en su comunidad. Y tú ni yo lo vamos a cambiar. Las grandes batallas se ganan desde dentro, no desde fuera. Totalmente de acuerdo. La historia lo ha demostrado. Sí. Hablamos un poco del impacto que estás teniendo, porque creo que es importante, que parece que desde eso que dices, desde ayuda a mi comunidad, no, pero estás teniendo mucho impacto en Ghana en general. Luis, yo creo que hay una frase que dijo, creo que fue Pepe Mujica, que dijo una frase que me gustó mucho. Bueno, hay muchas cosas de él que me gusta. Galeano también dijo una frase que también me fascina, que es: el mundo no se va a cambiar con grandes acciones, las pequeñas. Personas pequeñas, en lugares muy pequeños, haciendo cosas. Cuando más pequeña, mejor, pero hazlo. Esas pequeñas acciones son las que van a cambiar el mundo. Sí. Y cuando yo empecé en NASCO hace 12 años, solo quería cambiar la vida, solo conseguir que una persona cambiara, ya me valía. Y hoy es un auténtico éxito ver que más de 6.000 niños y niñas ya han tenido acceso a la educación. Este año,
contando los 12 años, son más de 60.000 personas que han pasado ya por las aulas informáticas. Y ¿cuántos colegios? 58 colegios ya tienen acceso. Hemos creado más de 17 aulas informáticas con el challenging que hemos tenido, teniendo en cuenta que yo no soy conocido y tampoco tengo una familia. La familia me dieron lo que no se puede pagar con dinero, que es el amor. Pero para hacer las cosas, el dinero es gasolina. Con lo que prácticamente esos recursos, solo con el sueldo de mecánico de bicicletas, hoy podemos decir que más de 6.300 alumnos hoy en Ghana tienen acceso a la educación digital sin haber conseguido subvención estatal, sino que personas como tú, que cuando nos conocen digo, oye, yo creo en ti, quiero que alguien más conozca lo que haces, y entre esas voces a conseguir que más personas nos apoyen. O sea, que es toda la financiación tuya es privada. Privada. El libro que vendemos y algunas conferencias que la gente pues me invitan a dar conferencias en sus empresas, sus directivos, sus equipos, y a raíz de esto pues nos... ¿Qué tienen que hacer para ayudarte? Ya que estamos aquí, que te pueda escuchar la gente, si sirve de algo, aparte de comprar tu libro, que lo pondré, que la verdad es que es apasionante. Cualquier persona que quiere contribuir puede hacer socio, donación puntual a través de nuestra página web www.nascoict.org. Bueno. O poniendo mi nombre en internet sale la página web, pueden seguirnos o invitándonos a dar una conferencia a su empresa, estar en algunos con lo que creo que ha tenido bastante acogida. Ahora estás haciendo también un MBA en IS y además has dado incluso clase, ¿no? Hablando de estos temas justo, ¿no? Al Executive MBA. Sí, ahí me hizo muchísima ilusión que me invitó el profesor Santiago Álvarez de Mon en su clase de autoconocimiento, y me gustó mucho. La pregunta es ¿quién eres tú? ¿no? Y que claro, tú estás haciendo un Executive MBA para poder dirigir compañías grandes, pero primero te has preguntado quién eres tú, cómo vas a dirigir el otro si no sabes quién eres, si no te conoces a ti, ¿no? Sí. Y fue muy bonito compartir una sesión, pues mi vivencia, y luego las preguntas que surgió fue realmente muy bonito. Y creo que el día 15 de marzo vuelvo a tener clase en Barcelona, Executive MBA de 2024 en Barcelona con él para repetirlo porque les gustó mucho, y la verdad es que me siento muy, muy afortunado. Voy, además eres premio Princesa Girona, Impacto Social 2021, ¿no? 2021, exacto, sí. ¿Eso ha tenido un antes y un después? ¿Te ha ayudado? La verdad es que muchísimo. 2019, 2020 prácticamente nadie me conocía. Creo que me acuerdo que publiqué el primer libro, Viaje al País de los Blancos, el año 2019. Sí. Y esto empezó a darme pues un poco más, la gente empezó a tomar un poco en serio lo que estaba haciendo, de que la migración tiene solución. Se trata de solventar el problema en origen, no cuando llegamos al mar, ni cuando llegamos aquí. Ni dando ayudas para alimentar estómagos, como dices tú. Es que hay que cambiar la forma de ayudar, o sea, hay que cambiar la estrategia de ayuda humanitaria. Llevamos más de 76 años y no ha funcionado. Es urgente cambiarlo, y yo solo propongo una pequeña confianza, ¿no? De que lo que estamos haciendo es la manera de algún día que esto cambie a mejor, y con tan pocos recursos, en solo 10 años ya hemos conseguido casos de éxito, ¿no? Podemos decir orgullosamente que hay 28 personas programando como informático, trabajando desde su casa, con su comunidad, con su gente. Increíble. Para empresas de cualquier lugar del mundo. Increíble. Sin haber arriesgado su vida. Y estamos demostrando que realmente funciona. Pero claro, necesitamos manos para escalarlo a otro nivel. Hablando de eso, ¿qué sueño tienes para Feeding Minds? Sinceramente, yo creo que mi gran sueño es conseguir demostrar, ya lo he demostrado, sí. Conseguir convencer que de verdad existe una solución real para solventar la problemática de la migración, y la solución está en el origen, no en el mar ni aquí. No. Es verdad que mientras están al mar ahogándose hay que ayudarles, por supuesto, sí. Pero llevamos 76 años haciendo eso y no soluciona. En algún momento mi padre siempre decía, si tienes una mala hierba en tu jardín y lo cortas desde arriba, vuelve a florecer. Lo vuelves a cortar, vuelve a florecer. Sí. Si de verdad quieres evitar matar, hay que ir a la raíz del problema. Y yo creo que la raíz del problema está
en alimentar sus mentes, van a liderar los cambios en sus propias comunidades. Mi gran sueño es lograr a conseguir que la gente entienda esto una vez. Solo me den una oportunidad. Ojalá te siga oiga mucha gente. ¿Hay fundaciones como tú que están haciendo cosas parecidas a nivel internacional con los que tú colaboras? De verdad es que ha sido un golpe en el estómago cuando empecé proponía eso y la gente ni se te paraba a escuchar. Hasta que incluso los Reyes me dieron el premio 2021, muchísimas personas, empresas, nadie me había tocado, te cerraba la puerta en tus narices, ¿no? Y cosa que estoy acostumbrado, y no es bonito, pero uno acaba acostumbrando. De hecho, en el propio país, en Ghana, cuando empecé el proyecto, la primera escuela informática 2012, la primera reunión que tuve con el ministro de Educación, nos dio dos golpes en la espalda, digo, felicidades, chaval, pero el gobierno de Ghana no tiene 12.000 euros para abrir una escuela informática, ¿no? Y claro, fue un golpe muy duro, pero eso me ayudó a entender que soy el ministro de Educación de mi país. Es mi responsabilidad. Era muy fácil acusar y criticarle, ¿no? Sí. Pero entendí que lo que había que hacer todos tenemos que ramar, ¿no? Si queremos cambiar cosas. Y en vez de depender de otros, actúa tú, ¿no? Y por eso yo no quiero quedarme con la parte de criticar o acusarle a otro, que eso lo tiene que hacer. Yo creo que ramando, actuando, se puede cambiar muchas cosas. A lo largo de este viaje, ¿hay algo que has visto que haya sido un punto de inflexión en tu vida? He entendido que esa noche en casa de Monse fue un punto de inflexión, pero ¿ha habido algún eje central que te ha llevado a mantener esa persistencia, ese foco, esa esperanza, esas ganas de aprender, esas ganas de seguir, esa curiosidad que has tenido siempre? Sí, yo creo que de verdad es que salí de casa muy joven. Muy joven, sí, muy niño. Y un niño no es... Es verdad que hay muchos niños en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es muy común. Si tienes familia y tal, en los pueblos no te dejan marchar tan. Así que yo me marché muy joven y muy pequeño y en ese proceso no tenía un hermano mayor que me protegía. Tampoco tenía un padre ni una madre. Y esto era una libertad total. Es un amigo, ¿no? Y en el camino del desierto encontré Musa. De hecho, nos conocimos en Kumasen, cuando trabajaba en el taller. Pero sí que he estado solo durante muchísimos. He vivido una vida muy solitaria, ¿no? Y sin ningún tipo de protección. Y es muy fácil desviarse cuando no tienes alguien que te guía. Un referente, sí. Un referente a seguir, ¿no? Pero eso también me hizo fuerte, me demostró de que si lo hacía yo, o nadie me va a salvar. ¿Me salvaba yo o nadie me va a salvar? Y yo soy mi propio hermano mayor, soy mi propio padre, soy mi propia madre y soy mi mejor amigo a la vez. Es mi responsabilidad que las cosas vayan por ese lado o por el otro. No hay nadie que culpar ni acusar, soy yo. Duro, pero importante. Esto para la educación de hijos es algo que estamos perdiendo, la sobreprotección. Pero efectivamente. Oye, es que escuchándote nos hacemos muy pequeños todos. No, sí. No. Son realidades muy distintas. Son realidades muy distintas, efectivamente. Pero, ¿qué podemos hacer los que vivimos en un mundo más acomodado, ¿no? Pero que creemos que podemos tener un impacto en, como dices, da igual, en tu comunidad, en tu no sé, en la zona de gente que te rodea? ¿Qué consejo podrías dar para ayudar a tener un impacto desde nuestras realidades, como dices tú? Mira, mi padre siempre me decía una frase de que si tienes un problema y no eres consciente, entonces sí que tienes un problema muy gordo. Pero si tienes un problema y eres consciente, ya tienes la mitad del recorrido, la mitad del camino recorrido. Yo creo que mucha gente en la sociedad donde vivimos ni son capaces de reconocer lo afortunado que son, solo por ser quienes son, para estar en un país donde están, para vivir en una ciudad o tener el trabajo que tienen. Creo que es la primera acción, el reconocer. Vivimos en un mundo, un planeta, lleno de más, creo que son 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Más del 90%, o sea, harían cualquier cosa para estar en sitio de lo que tú estás. Sí, sin duda.
Más del 90%, y son muchísima gente, Sí, que se cortarían hasta un brazo sí, para estar en tu sitio. sí. No podemos cada segundo tampoco dando gracias, ni mucho menos. Pero de vez en cuando, reconocer, solo de vez en cuando. Yo creo que además has dicho una cosa que creo que es muy importante. No es necesario pensar en muy grande. Si haces la diferencia en la vida de una persona, joder, eso ya merece la pena. Solo eso merece la pena. Mira, de hecho, el día que nos conocimos, Sí, de camino a Salamanca, aquella mañana, un primo me envió un WhatsApp. Ahora, hoy en día, ya se había rendido porque tuvo muy mala cosecha el año pasado ya. y se iba a Libia. Se iba a vender no sé, todo lo que le quedaba, y me pedía consejos que quería ir a Libia y cuando llegara que le diera dinero para pagar la mafia para zarpar hacia Europa, ¿no? A España concretamente. Y, ostras, pasé toda la mañana fatal. Es como si hubiera llovido encima. Agua congelada, ¿no? Eso fue sobre las 9 de la mañana. Sobre las 11 me llega un mensaje, una chica que me lleva a la organización de los chicos que programan en Ghana. Digo, oye, Usman, hay una empresa en Madrid que se llama NCB, INSV, que nos había firmado el contrato para uno de los chicos que tenemos a Ghana para programar para ellos y que faltaba mi firma, ¿no? Claro, llevaba casi 1 hora, 2 horas, como si me había me había llovido algo terrible encima, ¿no? Y de repente me llega este mensaje: firma, por favor, necesitamos tu firma para activar a este chico que se ponga a trabajar con esta empresa desde Ghana. Y gracias a este contrato eran 27, ahora son 28. Yeah. Pensé, ostras, quizá no voy a cambiar el mundo. Pero el solo podría decir que he logrado que esta mañana un chico más haya podido salvar su vida en su casa, con su familia. Claro, que esta portada más ayuda a mucha familia, a mucha gente. Si salgo en la carretera y se me lleva un coche por delante, he cumplido mi parte. Yeah. Si tuvieras la oportunidad de ver a Usman de 13 años, de 12 años, ¿Sí? cuando vio ese avión, Sí. ¿hay algo que le habrías dicho distinto? ¿Hay algún consejo que le habrías dicho? Luis, muchas gracias. La verdad es que son esas preguntas que te deja... En fin. No, Le habría dicho, no salgas. Sí que es verdad que, por un lado, creo que la vida, tenemos una vida, no dos. Si tuviera 2 vidas, es muy fácil decir, oye, viendo todo lo que he logrado, lo que he acabado, oye, inténtalo. Sí. Pero teniendo en cuenta que solo hay una vida. Y ostras, nadie merece lo que vivimos. Nadie lo merece. No. Ni mi peor enemigo de serie que vivía algo semejante, con lo cual no recomendaría a esa persona pequeña, sabiendo lo que va a sufrir. Pero sí que es verdad que algo que jamás le cortaré es que nunca deje de soñar. Eso sí que le diré. Que nunca deje de soñar, sobre todo que persiga sus sueños. Eso sí que lo diré. Y menos mal que estás aquí, ¿eh? Para aquellas personas, ¿hay algún consejo que darías? Aquellas personas que hay mucha gente que lo está pasando mal y siempre es relativo. Es que, claro, tu vida fue muy extrema, has tenido vivencias realmente extremas, pero hay gente que lo pasará mal, tener retos en su día a día, dificultades. De tus aprendizajes, de tus vivencias, ¿hay algo que creas que puedes decir a la gente que pueda ayudarles a superar esas dificultades o superar esos retos? Sí, yo sinceramente en este recorrido he aprendido muchísimas cosas. No solamente es que aprendí a leer muy tarde, o sea que he leído muy pocos libros, porque aprendí a leer con 18 años prácticamente, o sea, no, más tarde. Empecé a aprender a leer y escribir con 18, o sea, aprendí el primer libro que leí mucho más tarde. O sea, encima leer en catalán y castellano, que no es mi idioma materna, o sea que... Y teniendo en cuenta que solo todo ese sistema educativo lo pasé en 6 años, con lo cual todo el sistema educativo, todo lo que tenía que hacer no me daba margen para otra cosa. Yeah. Pero sí que es verdad que he aprendido en todo este proceso en que la cima de una montaña siempre
es la base del siguiente, con lo cual jamás pierdes la esperanza, sino hay que seguir siempre subiendo. Podemos estar mejor, siempre puede estar mejor, pero reconozcas dónde estás. Que hay miles y millones de otros que harían cualquier cosa para estar en tu sitio. Pero sobre todo, cuando parece que todo está perdido, es cuando sale el sol. Es cuando hay que dar ese paso más. Exactamente. Ousmane, te agradezco muchísimo esta charla. De verdad que nos dejas con el corazón roto un poco, pero bueno, con muchas ganas de ayudarte y de ayudar a gente como tú, que realmente sí que tenéis ese impacto y que tenéis un propósito vital que me encantará seguir un poco lo que haces y ver cómo te podemos ayudar. Luis, muchísimas gracias a ti para esta gran oportunidad, porque creo que gente como tú hace falta en ese mundo. Esta confianza de decir, oye, no te conozco, no encajas en el perfil de lo que yo hago, pero tienes algo que decir. No eres un directivo, no eres un CEO de ninguna gran empresa, pero también tienes algo que compartir. Yo creo que en el mundo donde vivimos, si no podemos permitir escenarios como esta para conocernos, entonces sí que estamos perdidos. Apague, vamos. Totalmente. Y como te he dicho, yo me siento muy pequeñito a tu lado, te lo digo totalmente en serio. En absoluto. Y muy honrado, te lo agradezco de verdad. Hay que dar las gracias a la Fundación Princesa de Girona. Sin duda. Gracias, concretamente la Sandra Camós, que es la persona que me dijo, Ousmane, tienes que conocer a Luis, y hoy pues ha hecho realidad este encuentro. Estoy encantado. Y confío que eso sea para muchos más. Muy agradecidos a Sandra, desde luego. Millones de gracias, de verdad. A ti. Después de esta historia no me atrevo a sacar conclusiones. Es una historia para escuchar varias veces y reflexionar cada uno de nosotros sobre tantos temas: supervivencia, fe, esperanza, amistad, muerte, dolor, traición, acogida, esfuerzo, superación, persistencia, disciplina, suerte, generosidad y amor. Por otro lado, Ousmane lo que nos deja claro es que hay esperanza para resolver la migración en África, y no consiste en dar ayudas para nutrir los estómagos, que muchas veces acaba en manos de mafias locales, sino de nutrir sus mentes, darles esperanza, mostrarles referentes y ver que sí pueden. Cada impacto en una persona afecta a toda una familia entera. Una persona cualquiera puede tener un impacto extraordinario en multitud de personas. Claro que Ousmane no es una persona cualquiera. Ousmane tiene un destino por cumplir. En la versión de YouTube compartiré al final del episodio unas imágenes con el recorrido y las imágenes que me ha cedido Ousmane de su viaje. De verdad merece la pena. Si te gusta Talent Pills, no dudes en seguirme en las diferentes plataformas de podcast. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.